Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. En enero de 1962, estalló una crisis en Salem, Massachusetts. Todo empezó cuando la hija del ministro Betty Parris y su prima Abigail Williams empezaron a sufrir extraños e inexplicables ataques. ¡Me duele! Pronto, otros miembros de la comunidad también experimentaron aquellas perturbadoras convulsiones. Finalmente descubrieron la causa de su sufrimiento. Padecían ataques demoníacos provocados por la brujería. A medida que fue empeorando la situación, comenzaron a tener visiones espectrales de sus torturadoras. 3 mujeres del pueblo que fueron identificadas como brujas. Una de ellas era una esclava llamada Tituba que intentó salvarse confesando. Apareció, es lo que sé. Pero al admitir que había tratado con el diablo, confirmó los peores temores de la gente de Salem, lo que le dio el pistoletazo de salida a la caza de brujas, una aterradora persecución que dio lugar a horrores inimaginables. Las brujas de Salem. Carretera al infierno. Tres mujeres del pueblo de Salem fueron acusadas de brujería y enviadas a la prisión de Boston a la espera de que se celebrara el juicio. Entre ellas se encontraba Tituba, la esclava del vecino de Salem más próximo a Dios, el ministro de la iglesia del pueblo, Samuel Parris. Ante la presión que los líderes puritanos ejercieron en el examen preliminar, Tituba confesó haber tratado con Satanás, pero dijo que no fue la única. Me dijo que firmara en su libro. Hizo una confesión muy detallada que corroboró los miedos de aquella comunidad. Un manual de cazadores de brujas dice que para saber si alguien practica la brujería, lo más fiable es la confesión de otra bruja. Un sombrero negro. Tituba dijo que eran 9 y mencionó a un hombre de negro, un hombre oscuro. Quien creyera sus palabras pensaría que había 6 brujas más ahí fuera, más el cabecilla, el intermediario de Satanás, la figura central y más pérfida, el hombre de negro. Los perturbadores ataques que surgieron en la casa parroquial de Salem empezaron a propagarse por otros hogares de la comunidad. ¡Para! Ese tipo de comportamientos son muy contagiosos porque se trata de sujetos púberes y adolescentes para los que el grupo lo es todo. Los ataques se extendieron del hogar de los Parris a los demás, y de los niños a los adolescentes, y de ahí a los adultos. Aquello pasó de la mano de Satanás al hogar de los Parris y de ahí a todo el pueblo de Salem. Te ruego tengas piedad. Con el fin de frenar la propagación de las fuerzas demoníacas, Samuel Parris dejó a su hija Betty al cuidado de un ministro de otro pueblo, pero su sobrina y criada, Abigail Williams, permaneció en la casa parroquial. Parris pidió a sus fieles día de rezo y ayuno. Obviamente ni los rezos ni el ayuno libraron a las niñas del hechizo. Samuel Parris debería haber examinado su propia alma y haberse preguntado ¿por qué envía Dios esta desgracia a mi hogar? ¿Qué he hecho mal? Puede que para él no fuese algo de lo que avergonzarse, sino que considerara aquellas visitas demoníacas como una confirmación de su bondad. Aquellas jóvenes de Salem que padecieron ataques y que sufrían convulsiones
tenían que vérselas con un mundo que, en muchos sentidos, estaba en su contra. Era un mundo hostil en el que estaban sometidas por el patriarcado y por una iglesia opresiva. No tenían ninguna de las libertades de las que disfrutamos hoy en día, como la libertad de expresión, de pensamiento, de vestirse como uno quiera, de bailar y de elegir a tu propio esposo. Eran jóvenes respetadas, educadas y buenas que de repente no se comportaron como se suponía que debían. Aquí tenemos una pintura de Goya de la época de la Ilustración, en la que se ve a una figura que está siendo exorcizada por un sacerdote católico, pero no hay que verla como una crónica de un suceso real, sino como una sátira de las supersticiones. Desgraciadamente, el concepto de posesión demoníaca sigue presente en los países desarrollados y suele estar relacionado, no lo olvidemos, con la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Apenas hay mujeres exorcistas. Las neurosis, los problemas médicos, los traumas. Hay una respuesta muy sencilla para todas esas cosas: demonios. Si buscas con suficiente ahínco al demonio, al mal, da por hecho que lo encontrarás. La hija del terrateniente Thomas Putnam, Ann Putnam Jr., también sufría misteriosos ataques. Tenía visiones de brujas espectrales que la atacaban y en una de esas visiones nombró a alguien que nadie se esperaba. ¡Para! El 11 de marzo, Ann Putnam Jr. nombró a uno de los espectros que la torturaban durante sus ataques. ¿A quién estás viendo? Introduciendo un nuevo tipo de sospechoso. ¿Quién te ataca? ¡Corey! La cuarta acusada fue Martha Corey, lo que, dada la naturaleza de las tres primeras acusadas, sorprendió a Thomas Putnam. Las tres primeras encajaban en el estereotipo de bruja. Era una mujer respetada en la comunidad. Todos la consideraban una persona piadosa. No obstante, Martha Corey tenía un pasado escabroso. Tuvo un hijo ilegítimo con un sirviente no asalariado. Y tenía fama de no tener pelos en la lengua. Una cualidad considerada típica de las brujas. A las mujeres que regañaban a sus maridos y expresaban sin ambajes su opinión, se las consideraba rebeldes y proclives a entregarse al diablo. A Thomas Putnam le costaba creer que Martha Corey pudiera ser una bruja. Dime qué lleva puesto. Putnam le preguntó qué llevaba puesto el espectro. ¿Lo ves? Creía que si el espectro llevara la misma ropa de Martha Corey, confirmaría la veracidad de la visión. Deberíamos ir a verla. Necesitamos saber qué lleva. Me ha cegado. Cuando Ann vio que planeaban visitar a Martha, alegó haberse quedado ciega. Dice que regresará esta noche para castigarme por haberla identificado. Entonces fueron a casa de Martha Corey y en cuanto llegaron ella dijo: sé a qué habéis venido. Habéis venido a decirme que si soy una bruja. Los Putnam le contaron que Ann decía que era una bruja, acusación que ella negó de inmediato. Hemos venido porque una de las afectadas te ha nombrado. No puedo evitar que alguien diga mi nombre. Las que han sido arrestadas. Se le daba bien defenderse. Mostraba mucha seguridad. Debemos estar alerta. A lo que ella replicó: ¿dijo Ann qué llevaba puesto? Fue cegada para evitar que pudiéramos hacer esta comparación. Al oír que Ann aducía haber sido cegada de repente, Martha no pudo evitar reírse para sus adentros, lo que a los Putnam les pareció una reacción de lo más siniestra. Un par de días después, Thomas Putnam invitó a Martha Corey a su casa. Ann, tienes visita. Hola, Ann. ¿Qué tal estás? Creo que ella esperaba charlar amigablemente con Ann.
Pero al poco de su llegada, Anne sufrió un ataque. ¡Para! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Por favor, déjame en paz! Segundos después, la criada de Putnam, Mercy Lewis, también se desmayó. Mirad. Un pájaro amarillo está mamando entre sus dedos. ¡Lo estoy viendo! ¡Ah! ¡Mis manos! ¡No puedo moverlas! De repente no podía apartar las manos del rostro. Siéntate, sienta. Cuando consiguió apartarlas, vio al espectro de Martha Corey asando a un hombre en un espetón. Mercy golpeó en la dirección en la que señalaba Anne. La visión desapareció para volver a reaparecer al instante siguiente. Por favor, déjanos en paz. Ambas reaccionaron tan intensamente a la presencia de Martha Corey que hubo que echarla. Tienes que irte ahora mismo, vete. Thomas Putnam no distinguía entre la Martha Corey real y la de la visión espectral de su hija Anne. Y 5 días después de su visita, redactó un escrito acusándola de brujería. He oído los rumores. ¿Son ciertos? Me temo que sí. Un miembro respetado de su comunidad había sido acusado de brujería, por lo que Samuel Parris cada vez estaba más nervioso. Como no sabía qué hacer, invitó al pueblo a su predecesor, al reverendo Deodat Lawson. Cada día hay más personas afectadas. Parris esperaba que Lawson pudiera guiarle y aconsejarle. Deodat Lawson tenía cierta autoridad sobre la comunidad porque fue el pastor anterior. Ya hemos arrestado a 3 brujas. Y lo peor es que acabamos de arrestar a una de nuestras fieles. Él, como escritor aficionado, vio en todo aquello la oportunidad de escribir un libro. Lawson se alojó en una habitación sobre la taberna, donde pretendía quedarse unos cuantos días. ¿El reverendo Lawson está aquí? Quisiera hablar con él. Nada más llegar, recibió la visita de una de las afectadas, una adolescente llamada Mary Walcott. Pase. Hola, reverendo Lawson. Hola, Mary. Se conocían de cuando él trabajaba allí. También puede que le transmitiera saludos de Parris. Comprendo tus miedos, pero no olvides que, por más que el diablo trate de hacernos daño, no hay nada que temer. Cuando terminaron de hablar, Mary se dio la vuelta para irse. ¿Qué es lo que ocurre? A la luz de la vela, Lawson vio la marca de una mordedura. ¿Quién te hizo eso? Acaba de ocurrir. He sentido que se acercaba un espectro y de repente sentí que me mordía. No lo puso en duda. Fue la carta de presentación de lo que estaba pasando en Salem. Una de dos. O un ente demoníaco había mordido realmente a Mary, o se lo había hecho ella misma. Me imagino que se lo hizo justo antes de ir a visitarlo. Parece que aquel fue uno de los primeros ejemplos del engaño que se vivió en Salem, una farsa enmarcada en un tipo de maldad distinta de la demoníaca. Sé que algunos de vosotros creéis que el tormento de las afectadas podría no estar relacionado con Satanás. A la semana del incidente con Mary Walcott, Lawson dio un sermón en el pueblo. No dudéis de la maldad que reside entre nosotros. Lawson sabía que no todos en Salem creían que fuese el diablo quien les estaba causando aquel tormento a las niñas afectadas,
pero no compartía su escepticismo e hizo todo lo que estuvo en su mano para advertirles de la gravedad de la situación que padecían, ya que la Iglesia de Dios estaba siendo amenazada por fuerzas demoníacas. Algunas de las afectadas estaban presentes, entre ellas Abigail Williams. Solo la fe y la palabra de Dios podrán protegernos. Pues di un texto. Abigail Williams interrumpió el sermón con desdén. Un pasaje de Juan 6. Ese es muy largo. Totalmente desconcertado, Lawson intentó seguir a pesar de las constantes interrupciones. Empezaron a portarse mal, a dirigirse de manera agresiva a figuras de autoridad de la comunidad puritana, de una forma que las mujeres, sobre todo las jóvenes de aquella época, tenían terminantemente prohibido. Debemos ponernos la armadura de Dios. Ya hemos tenido suficiente. El motivo aparente de aquel extraño comportamiento era la presencia en la sala de la bruja acusada Martha Corey. A pesar de que había una orden de arresto contra ella, no podían apresarla en Sabbath. Pero las niñas estaban empeñadas en convencer a todo el mundo de que Martha era una bruja. Mirad. Mirad ahí arriba. La señora Corey está sentada sobre la viga, dando de mamar entre los dedos a un pájaro amarillo. De nuevo vieron al pájaro amarillo que solía acompañar al diablo. El pájaro se ha posado en el sombrero del pastor. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Podéis verlo? Escuchadme. Quiero aclarar el asunto de mi acusación. Quiero abrir los ojos de los magistrados y los ministros a la verdad. Ni unas niñas sumamente malvadas, ni el diablo en persona podrán vencer a una mujer piadosa como yo. Martha no sabía a qué se estaba enfrentando. Como en los anteriores exámenes preliminares, Martha Corey fue interrogada por John Haythorne en la sala de reuniones comunal. Señor, te rogamos que seas nuestro guía y nos bendigas con tu sabiduría. Por favor, déjeme rezar. No, no te permito que reces. Las chicas afectadas estaban presentes, pero ahora eran más de una docena, lo que les dio alas e hizo que todas empezaran a sufrir aterradores ataques. El comportamiento de las chicas tenía un potente componente físico e histriónico que se veía reforzado por la presencia de espectadores. Dime, ¿por qué atacas a estas niñas? John Haythorne comenzó con una serie de preguntas caprichosas. Soy inocente. Nunca en la vida he tenido nada que ver con la brujería. Entonces su marido, Giles Corey, fue llamado como testigo. Han pasado cosas misteriosas. Giles presentó una larga lista de hechos que, según él, eran extraños, lo que puso en evidencia que se la tenía jurada a su mujer. No sé si reza. Dijo que cuando rezaba veía que movía los labios, pero no la oía. Tiene muchos libros. Eso es peligroso. No es sano leer tanto, y menos para una mujer. Entonces Haythorne preguntó a Martha sobre la visita de Thomas Putnam. Cuando te visitaron el otro día, ¿cómo sabías que era para saber qué llevabas puesto? Lo sabía porque me lo dijeron ellos. Estás mintiendo. Anne fue cegada. ¿Osas mentir a esta asamblea? Empezaron a avasallarla con preguntas virulentas. Perdió por completo el favor del tribunal. Martha repetía una y otra vez que era una mujer piadosa. Una bruja piadosa. Pero según empeoraban los ataques de las chicas, más creían todos que ella era la causante. ¿Y cómo explicas esto? Entonces Martha sugirió otra posible causa para el comportamiento de las chicas. No os fiéis de lo que dicen esas niñas distraídas.
Distraído era un eufemismo para quien sufría problemas psicológicos. No es bienvenida aquí. El caos reinaba en la sala y Haythorne no hacía nada por imponer orden. Te insto a que confieses. Ni siquiera protestó cuando le lanzaron un zapato a Martha a la cabeza. Ya he visto suficiente. Lleváosla. Martha fue trasladada a la prisión de Boston con las demás brujas acusadas. Mientras tanto, el pueblo de Salem se preguntaba quién sería la siguiente. Parecía que cualquier nombre que se gritara en la casa parroquial se propagaría en susurros de una granja a otra. La acusación de Martha Corey sumió al pueblo en un estado de paranoia y recelo. Pero nadie estaba preparado para la siguiente denuncia. Pasa, por favor. Me temo que llegas en mal momento. Theodad Lawson presenció un extraño suceso en la casa parroquial. Abigail Williams daba vueltas por la cocina, agitando los brazos y haciendo mientras decía que iba a salir volando por la chimenea. Básicamente el comportamiento normal de cualquier niña de 11 años que está haciendo el tonto. Abigail estaba excediendo los límites de lo que culturalmente era aceptable para ella, y por eso creían que estaba poseída por el demonio. Aquello confirmó a ojos de Lawson que la comunidad estaba bajo un ataque demoníaco. ¿Qué ocurre? ¿No la ves? ¿Por qué está ahí? ¿Quién? La señora Nurse. Rebecca Nurse era una mujer mayor, respetada, de buena familia. La mayoría la consideraba una persona honrada y piadosa. Parecía una auténtica santa puritana. ¿Cómo iba a ser una bruja? Me está ofreciendo el libro. Falta tu nombre. No firmaré. Abigail se negó a firmar en el libro del diablo, pero aquel teatral episodio propició la acusación más controvertida hasta el momento. Rebecca Nurse tenía 71 años y estaba gravemente enferma. Cuando 4 amigos suyos oyeron que había sido acusada, fueron a verla. Era un miembro importante de la comunidad. Su familia era muy importante. Pese a mi enfermedad, me siento muy bien espiritualmente. Aunque cada vez oigo peor. Puede que fuese esa preeminencia lo que provocara las acusaciones, que la consideraran alguien poderoso. Mi corazón sufre por esas pobres niñas. No tenía más que palabras de afecto para las chicas. Le pediré a Dios por ellas. Y sus amigos creyeron que debían contarle que la habían nombrado. Se está hablando de ti. ¿De mí? Se quedó estupefacta. Pero si soy tan inocente como un niño que aún no ha nacido. La acusación de Rebecca fue el punto de inflexión. Rebecca Nurse, estas niñas te han nombrado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Declaro ante el Padre Eterno que soy inocente. Una cosa es acusar a un paria y otra a un pilar de la comunidad. La acusación estaba formada por los miembros menos respetados de la comunidad. Unas niñas que engañaban a los miembros más respetados de la comunidad. Era el mundo al revés. Te están acusando. Solo puedo decir que soy inocente. No he hecho nada malo. Si eres inocente, ¿por qué no dejas de atacar a las niñas? ¿No ves cómo sufren las niñas? En el interrogatorio de Rebecca se alcanzó un mayor grado de histeria que en el de Martha Corey.
empezaron a imitar sus movimientos como niñas pequeñas, burlándose de un compañero de colegio. Creo que muchas de esas chicas se vieron absorbidas por tanto drama. Puede que otras se metieran deliberadamente en todo aquello por diversión. Pero estoy segura de que algunas creían de verdad que el diablo las había escogido. ¿Y cómo explicas esto? No puedo. Pero es un engaño. ¡Soy inocente! ¡Me ha mordido! La declaración de inocencia de Rebecca sumió a las niñas en una serie de ataques incontrolables y Ann Putnam Jr. vio al mismísimo Satanás sobre su hombro. Poco después, otra sospechosa fue interrogada. ¿Y contigo qué hacemos? Dorothy Good era la hija de 4 años de Sarah Good, la mendiga que ya había sido encarcelada. La lógica dictaba que si su madre era una bruja, ella también lo sería. ¿Qué espíritu familiar te dio el demonio? Otra prueba era la creencia de que las brujas amamantaban animales para llevar a cabo sus hechizos. Tengo una pequeña serpiente que mama de mi mano. Enséñamelo. ¿Dónde te ha mordido? ¿Aquí? No, ahí no. Aquí. ¿Ves? Señaló una heridita que tenía en el dedo. ¿Te dio el hombre de negro la serpiente? No. ¿Quién te la dio? Mi mamá. Dorothy Good fue encarcelada en la prisión de Boston junto con Rebecca Nurse, Martha Corey, Sarah Osborne, Tituba y su madre Sarah Good. La consideraban tan peligrosa que la atacaron con cadenas. Hubo que hacerle unos grilletes especiales por lo pequeñas que tenían las muñecas. Solo tenía 4 años y medio. La prisión de Boston era un lugar sucio, frío, húmedo y repugnante. El suelo estaba infestado de ratas y todo olía a letrinas, cuerpos sucios, comida podrida, vómito y personas que languidecían esperando a que las juzgaran. Si te metían en la cárcel, tu familia tenía que ocuparse de ti. Allí no había nadie que te diera comida o ropa. Si tus amigos y familiares no te llevaban nada de comer, no comías. El que tuvieran que costearse ellas mismas el alojamiento y la manutención en prisión por haber sido acusadas de un crimen imaginario es una de las peores partes de todo aquello. La prueba más valiosa que podía tener el tribunal era una confesión de la propia bruja. Y para conseguir esa confesión recurrían a métodos ilegales de tortura, cosas que no estaban permitidas en Inglaterra. Las ataban del cuello y de los talones y les retorcían todo el cuerpo, doblándoles la espina dorsal. A veces las ataban a unos tablones, les ponían uno en los hombros y otro en los tobillos. Los ataban entre sí y tiraban hacia atrás. Las torturaban durante horas para hacerlas confesar. En el puritanismo, la brujería era el mayor crimen posible. Las brujas asesinaban almas inmortales, lo que les legitimaba a hacer absolutamente todo lo que estuviese en sus manos para destruirlas a ellas y a su poder. En esta imagen popular de un antiguo método de tortura, vemos a una bruja que está a punto de ser sumergida en un río. Si era inocente, se hundiría y moriría, y si era culpable, flotaría a la superficie y la ahorcarían. La tortura no era un método legal en Inglaterra o en el terreno que nos ocupa, los tribunales norteamericanos. Así que usaban métodos mucho más sutiles. Mantenían a la gente despierta durante horas y horas, días y días. La privación del sueño te hace decir lo que sea, sobre todo cuando te acosan con falacias de pregunta compuesta y preguntas capciosas.
Las cárceles del siglo XVII eran frías, húmedas y estaban abarrotadas de criminales y alimañas. Eran el tipo de lugar en el que nadie querría acabar. Hay muchísimas formas de quebrantar el espíritu de un prisionero. Imaginaos que lleváis encerrados en una celda oscura horas, días, semanas, y al final os llevan a una sala iluminada a enfrentaros a vuestros superiores en la escala social. Muy a menudo la gente confesaba simple y llanamente por escapar de esa situación. El ser humano es una criatura muy ingeniosa. Es capaz de curar enfermedades, hacer medicamentos, crear obras de arte, pero al mismo tiempo es un ser retorcido y macabro, capaz de fabricar instrumentos de tortura sutiles, repugnantes y letales. Lo que les pasaba a las chicas de Salem confirmaba lo que los hombres que ocupaban los puestos de poder del pueblo ya creían saber, que la presencia de Satanás en Salem era muy poderosa y que urgía regresar al buen camino. En la sociedad puritana había una idea fundamental que decía que Satanás se ensañaba con aquellos a los que más odiaba. Cualquiera habría esperado que Samuel Parris se avergonzara de lo que estaba pasando bajo su techo, pero que el diablo atentara con tanta fiereza contra su hogar significaba que era un auténtico siervo de Dios. El seísmo provocado por la acusación de Rebecca Nurse aún se hacía notar en la comunidad y reafirmaba las dudas de los escépticos. Quisiera empezar leyendo una nota de nuestra amiga Mary Warren. Uno de ellos era el terrateniente John Proctor, que aseguraba haber expulsado al demonio de su criada Mary Warren, propinándole una paliza. Ella quería que sus vecinos le dieran gracias a Dios por haberla librado de sus ataques. Gracias a la benevolencia de nuestro Señor, soy libre del terrible yugo que me oprimía. Pero algunas de las chicas creían que Mary se recuperó porque firmó en el libro del diablo. Ahora empezaré con el sermón de hoy. Mientras tanto, Samuel Parris seguía convencido de que Satanás continuaba acechando a su iglesia. Jesucristo sabe cuántos demonios hay en sus iglesias y quiénes son. En cuanto Parris pronunció esas palabras, Sarah Cloyce salió de la sala de reuniones. El porqué de su reacción era obvio para todos los presentes. Su hermana, Rebecca Nurse, estaba en la cárcel acusada de brujería. Al igual que otras antes que ella, Sarah estaba a punto de descubrir lo peligrosas que podían ser las chicas afectadas. Samuel. Algunos tenían dudas, y el primero en expresar su escepticismo fue el amo de Mary Warren, John Proctor. Si dejamos que estas chicas tomen las riendas, acabaremos todos convertidos en demonios y brujas. Por muy interesante que sea Salem como caso paradigmático de caza de brujas, no debemos olvidar que había escépticos. Yo creo que... John Proctor dijo que aquello era una chiquillada, que las chicas no eran más que unas holgazanas, que estaban portándose mal y que había que castigarlas. Si yo no hubiese expulsado a golpes al demonio que poseyó a Mary, ella seguiría igual. ¿Y ya te encuentras bien, Mary? Sí, perfectamente. Pero al cuestionar públicamente a las chicas, John Proctor se puso a sí mismo y a su familia en el punto de mira, y no es ninguna sorpresa que su mujer, Elizabeth, fuese la siguiente acusada. Viendo que el número de personas afectadas y acusadas no paraba de aumentar, las autoridades decidieron celebrar el siguiente examen preliminar en el pueblo de Salem. La primera en enfrentarse al tribunal fue Sarah Cloyce, hermana de la acusada Rebecca Nurse, la mujer que abandonó airada la sala de reuniones. Frente a sí tenía un hombre especialmente poderoso, Thomas Danforth, el subdelegado del gobierno de Massachusetts. Aquello indicaba que las autoridades empezaban a preocuparse. ¿Se estaba manejando la situación correctamente? Traedlas de una en una. Y Thomas Danforth tuvo una idea muy inteligente. Quiso examinarlas de una en una para romper la baraja y descubrir la verdad. ¿Estás bien?
Pero al tener más público que nunca, las chicas pronto empezaron a sufrir caóticos ataques. ¿Por qué haces daño a estas niñas? ¡Soy inocente! Su alma está en la cárcel con su hermana Nurs. El poder del grupo echó por tierra el plan de Danforth. Al final, Danforth logró restablecer el orden y llamó al estrado a la mujer de John Proctor, Elizabeth. Proctor puso en duda públicamente a la acusación, convirtiendo a su esposa en la siguiente víctima. ¿Es esta la mujer que os está haciendo daño? ¿No os deja hablar? ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Proctor? Yo no he hecho nada. Bueno, pues si no es una bruja, recite el Padre Nuestro. Los puritanos creían que la persona que recitaba el Padre Nuestro de principio a fin sin cometer ni un error era una de las escogidas por Dios y, por tanto, no podía ser una bruja. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Detente ahí. Otra vez. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí. Has dicho, mortificado sea. Santificado, mortificado, dijera lo que dijera, la harían parecer culpable. Yo no he dicho eso. Pues es lo que todos hemos oído. En el fondo, daba igual lo que dijera. A la comunidad, lo único que le importaba era encontrar al culpable y resolver aquella crisis con los medios con los que contaban. Así que ese lapsus lingüístico les bastó para probar que Elizabeth Proctor estaba conchavada con el diablo. Como colofón, Ann Putnam empezó a decir que el espectro de Elizabeth la estaba atacando. Me ruega que firme en el libro del diablo. Querida, que el cielo nos juzgue. ¿Es ella la que te atormenta? Sí. Y el señor Proctor también. Cuando acusaron a Elizabeth, John, que ya había expresado su escepticismo, perdió los papeles. ¿Vais a creer todo lo que digan estas niñas distraídas? Cuestionó el proceso entero. Es a vosotros a quien habría que ahorcar. Su escepticismo no agradó al tribunal, ya que minaba el poder de la magistratura y constituía una amenaza. La protesta de John Proctor hizo que los ataques de las chicas se volvieran aún más violentos. El espectro de Elizabeth atacó a Abigail, le tocó la cabeza y la mano de la niña empezó a arder. ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Está ardiendo! ¡Mirad! ¡Me arde la mano! ¡Ah! Sarah Cloyce fue enviada a la prisión de Boston junto con Elizabeth y John Proctor. Una vez encarcelados, la criada de los Proctor, Mary Warren, vio cómo el sheriff se incautaba de sus bienes terrenales. Cuando comenzaron las acusaciones, un sheriff empezó a ir a las casas de los acusados a llevarse sus cosas. Era amigo de uno de los jueces. Según la ley, las propiedades de una bruja condenada podían ser incautadas por la corona, pero en Salem los embargos se llevaron a cabo antes de los juicios y el sheriff y sus hombres se ensañaron con el hogar de los Proctor. Esto demuestra que la gente tiende a aprovecharse de ese tipo de situaciones. Piensa, ¿cómo puedo beneficiarme de este caos y este miedo? A raíz de aquello, quedó claro que nadie estaba libre de sospecha. Todo el que ponía en duda el testimonio de las niñas pasaba a ser sospechoso. Tal como le pasó a la siguiente acusada. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?
¿Eres culpable o no? Soy inocente. Mary Warren fue una de las primeras afectadas por los extraños ataques. Pero tras poner en duda la honestidad de las demás, se vio de pronto en el banquillo de los acusados. Hace poco tú misma sufrías ataques, pero ahora los infliges. ¿Cómo es eso posible? Todo el mundo le decía, ¿cómo es que tú ya no tienes ataques? No puede ser, las demás aún siguen teniéndolos. Alegó que desde que su patrón expulsó a golpes al demonio de su interior, había visto la luz. No hacen más que fingir. Sugirió que algunas podían estar mintiendo. Aquella acusación les provocó unas convulsiones impresionantes. Ahí fue cuando se dio cuenta de que iban a ahorcarla. Mary se enfrentaba a una difícil decisión: seguir diciendo la verdad y ser juzgada por brujería, o volver a sufrir ataques como las demás. La respuesta estaba clara. Lleváosla. Pero no la libró de la cárcel. Dios me ha abandonado. Encadenada en la cárcel de Boston, Mary lamentaba su suerte junto a otras prisioneras a las que ella misma había acusado. Dijo que cuando sufría los ataques creía que veía apariciones, pero que una vez recuperada se dio cuenta de su error. Lo siento. Pero Mary también sabía que el único modo de salir de la cárcel y librarse de la horca era decirle al tribunal lo que quería oír. Cuando se vio en aquella prisión con las brujas, tuvo más ganas que nunca de volver a ser una de las afectadas y ejercer como testigo en vez de como acusada. Por su parte, los magistrados también tenían mucho interés en que cambiara su testimonio. ¿Reconoces haber firmado en el libro del diablo? En ese momento, el testimonio de las chicas era fundamental para condenar a las malvadas brujas de la comunidad. Las autoridades querían que Mary jurara que los Proctor le dieron el libro del diablo para que firmara. ¿Era como este? Al final Mary les dijo lo que querían oír. Un día estaba comiendo un trozo de pan cuando de repente aparecieron con el libro. Lo sostuvieron abierto delante de mí y me dijeron que leyera. Nada más tocarlo, apareció una mancha negra en la página que se extendió por el pan y por mis manos. ¡Me engañaron! Las autoridades querían usar a Mary para encontrar a más brujas, así que una vez hubo confesado, fue liberada. Una confesión falsa se da cuando alguien confiesa un delito que no ha cometido, y eso puede suceder por varios motivos. Por ejemplo, para huir de una situación. El acusado le dice al interrogador lo que sabe que quiere oír para que pare el interrogatorio. Eso ocurre bastante a menudo cuando el acusado está siendo torturado. Otro tipo de confesión falsa es la internalizada, que se da cuando el acusado desarrolla un falso recuerdo o la falsa creencia de haber cometido realmente el delito. Eso puede conseguirse mediante métodos de interrogatorio capciosos y coercitivos, en los que el interrogador repite, por ejemplo, una y otra vez: sabemos que lo hiciste, sabemos que estabas ahí, metiéndole al acusado en la cabeza que fue él, hasta que en algún momento esa persona piensa: pues a lo mejor lo hice. Hemos descubierto que el 25% de los errores judiciales se dan por confesiones falsas. Una confesión es una prueba muy poderosa en un juicio, por muy falsa que sea. Este tipo de confesiones pueden tener consecuencias devastadoras tanto para el acusado como para sus familiares, ya que acaba cumpliendo condena por un crimen que no ha cometido. Incluso puede que le apliquen la pena capital. Y además el verdadero culpable sigue libre. A mediados de abril, la caza de brujas empezaba a descontrolarse. 9 brujas habían sido acusadas y estaban encerradas en la prisión de Boston. Pero aún no se sabía nada del misterioso hombre de negro que mencionó Tituba y que parecía ser el cabecilla de aquel maléfico aquelarre. Finalmente, a finales de abril, Ann Putnam se encontró con la famosa y oscura figura. ¿De dónde vienes? ¿Y cómo te llamas? ¿Me conoces? ¿Los ministros también son brujos? Ann Putnam Jr. vio a un ministro de la iglesia.
No pienso firmar, ni aunque me hagas pedazos. ¿Quién eres? Soy el hombre de negro. Le dijo que había obligado a algunas de las brujas a firmar un pacto con el diablo. Su espectro no fue el único que se le apareció. También vio los de sus 2 esposas. Maté a mis esposas. Ahora son unas mentirosas. Una de ellas dijo que la apuñaló bajo el brazo izquierdo y le puso lacre en la herida. La otra dijo que la mató en el barco que les llevaba de regreso a Salem. Yo soy algo más que un brujo. Soy un hechicero. Ven conmigo. No. La noche siguiente, Abigail Williams descubrió la identidad del hombre de negro. El sonido de una trompa congregó a un gran grupo de brujas en el prado cercano a la casa parroquial. Abigail fue corriendo al prado y una vez allí vio algo espectacular. Una diabólica reunión de cientos de brujas procedentes de toda Nueva Inglaterra. Las oyó decir que habían llegado volando en sus escobas desde los pueblos y ciudades vecinas. Algunas de las que estaban allí eran las brujas que habían sido apresadas. De pie ante una gran mesa había un hombre que dedujo que era el mismísimo diablo. Las misas negras que veían en las visiones eran lo contrario a una misa normal. Se congregaban y se sentaban ordenadamente en fila. Era como poner un signo negativo delante de lo que se suponía que era una misa normal. En vez de la comunión cristiana, tomaban pan rojo y bebían sangre en lugar de vino y, al ser producto de una imaginación puritana y patriarcal, el que estaba al mando era un hombre. El arquetipo satánico, la persona que estaba detrás de aquella maléfica plaga. Todos callaron ante el sonido de la trompa y el hombre de negro se levantó para dirigirse a sus fieles. Les comunicó a las brujas las últimas órdenes del diablo sobre cómo debían atacar a la comunidad puritana y torturar a sus víctimas. Estaba claro que su objetivo era nada más y nada menos que destruir toda Nueva Inglaterra. Finalmente Abigail reconoció al ministro que oficiaba aquella misa. Según la acusación, el hombre de negro era George Burroughs. George Burroughs fue un ministro del pueblo de Salem que se fue a Maine tras ser expulsado por sus feligreses. Esta vez se trataba de un miembro de la iglesia. Burroughs era un hombre respetado que formaba parte de la élite de la iglesia. Aquello era un ataque a la santidad de la comunidad puritana. Abigail, ¿qué ves? Si Burroughs era el hombre de negro, entonces todo el reino de Dios estaba en peligro. Próximamente, en Las Brujas de Salem. No, por favor, no. Según avanza la caza de brujas, George Burroughs es arrestado y se enfrenta a la acusación. No controlo lo que piensan. Mientras tanto, las autoridades de Boston juzgan a las sospechosas. Ante la paranoia reinante, las acusadas son condenadas a una terrible ejecución. La horca. ¿Valdrán la pena los esfuerzos de los habitantes de Salem por librarse de la brujería?